Bueno, muchachos, vamos a trabajar con superposición, ¿verdad? Ya sabemos que superposición, según la presentación que ustedes ya tienen ahí, tiene, prácticamente el principio de superposición establece que la tensión en los extremos o la corriente a través de un elemento en un circuito lineal es la suma algebraica de las tensiones o corriente a través de ese elemento, debido a que cada fuente independiente actúa sola. En otras palabras, como pueden ver en este ejemplo que les dejé ahí, este voltaje B puede encontrarse viendo el aporte independiente de cada una de estas dos fuentes. Primero apago la de 3 amperios, si ustedes se fijan me quedó aquí abierto. Para apagar una fuente de corriente lo que hacemos es abrir sus terminales, o sea, eliminarla, y dejamos solo la de 6 voltios. Esto es un simple divisor de voltaje, me da el voltaje B1. Ese voltaje B1 me va a dar por divisor de voltaje 2 voltios, ¿verdad? Sabemos que un divisor de voltaje es los 6 voltios por los 4 ohmios entre la suma de las dos resistencias, eso me da 2 voltios. Luego vamos a tener el mismo circuito, le eliminamos ahora la fuente de 6 voltios, para eso la vamos a cortocircuitar y la sustituimos por un corto. Ahora para hallar el voltaje B2, debido a esta corriente, puedo encontrar I3 por un divisor de corriente, o sea, 8 ohmios por 3 amperios entre la suma de las dos resistencias. Recuerden que el divisor de corriente es la resistencia que está paralelo a la corriente que yo quiero encontrar por la corriente que entra al paralelo entre la suma de ellas. Eso me va a dar 2 amperios. Eso lo multiplico por 4 ohmios, me va a dar 8 voltios. La corriente entra bien por ahí, 8 voltios. Por lo tanto, mi voltaje B va a ser la suma individual de cada fuente. Aquí tenemos que el primero dio 2 voltios, el segundo dio 8 voltios y la suma individual de ellos nos da un total de 10 voltios. Quiere decir que el voltaje real de aquí es 2 voltios. Eso lo encontramos a través de un divisor de corriente. Ok, ahora vamos a hacer este ejercicio que está acá. Vamos a encontrar por superposición la corriente I. Para eso vamos a desarrollar acá el circuito. Si ustedes se fijan, vamos a redibujar eso a través de, bueno, un dibujo ahí de esto mismo, nada más que ahora cortocircuito esta fuente, miren, cortocircuito esta fuente y solo me queda esta fuente de corriente. Ok, entonces ahora vamos a encontrar I', la primera I, quiere decir que voy a encontrar tres corrientes, una corriente debido a la de 20, una corriente a la de 16 y una corriente debido a la de 2. Por lo tanto voy a tener que hacer tres circuitos. Este circuito que está acá lo podemos resumir. Estas dos resistencias, 4 y 2 ohmios, están en paralelo, podemos hacer una sola. Por lo tanto, vamos a redibujarlo acá. Quiere decir que 4 en paralelo con 2 va a ser 4 por 2, entre 4 más 2, eso me va a dar 4 tercios. O sea, acá yo voy a sacar una resistencia equivalente. Voy a sacar una resistencia equivalente que va a ser igual, la resistencia equivalente que andamos buscando va a ser igual a 2 en paralelo con 4 ohms. Esto, si no se recuerdan, es 2 por 4 entre 2 más 4. Eso me va a dar prácticamente 8 sextos o 4 tercios de ohms, ¿verdad? Mi resistencia equivalente. Entonces la resistencia equivalente aquí la tenemos ya. La resistencia equivalente entre 4 y 2 son 4 tercios de ohm. La redibujamos acá y aquí ya tenemos reducido un poco más el circuito. Todavía tenemos I' acá. Este I' pasa por 3 y pasa por 4 tercios. Y 3 y 4 tercios comparten un nodo, por lo tanto quiere decir que están en serie, un nodo exclusivo. Están en serie, pasa la misma corriente por ellos dos, quiere decir que puedo redibujar esto sumando 3 más 4 tercios. Si redibujo eso, voy a tener que 3 más 4 tercios es igual a 13 tercios. Si ustedes se fijan, este I va a pasar por el equivalente de 4 tercios más 3, entonces
13 tercios, que es el equivalente de 3 más 4 tercios, ahí va a pasar I'. Y un ohmio prácticamente puede pasar otra corriente en esa misma dirección. Ok, entonces ya podemos encontrar I' a través de un divisor de corriente. ¿Qué dice un divisor de corriente? Sencillo, ¿no? Dice que mi I' va a ser igual a ¿quién? A los 2 amperios por un ohmio entre ¿quién? 13 tercios por un ohmio entre 13 tercios más un ohmio, ¿verdad? Más un ohmio. Si resolvemos eso, nos va prácticamente, vamos a tener 13 tercios, vamos a tener prácticamente 16 tercios de ohm. Perdón, vamos a tener 6, vamos a tener acá, permítanme, entonces vamos a tener acá 2 por 1 entre 13 tercios más 1, esto va a ser igual a 6 sobre 16 amperios, o sea, 3 octavos de amperio. Entonces, I'1 va a ser igual a 3 octavos de amperio. Quiere decir que I va a ser igual a I' más I2' más I3'. Quiere decir que me hace falta encontrar I2' y I3'. ¿Ok? Vamos a proceder ahora entonces a encontrar I2' y I3'. Me voy para acá y aquí ya redibujamos el circuito, eliminamos la fuente de corriente abriendo el circuito y aquí eliminamos la fuente de 20 voltios haciendo un cortocircuito. Ahora vamos a encontrar I2', ¿verdad? Si ustedes se fijan acá, I2', como aquí ya no hay nada, prácticamente I2' pasa por un ohmio y por 3 ohmios. Y ellos están compartiendo un nodo de forma exclusiva, entonces están en serie. 3 más 1 igual a 4, está prácticamente, vamos a redibujarlo y vamos a tener que estos dos resistencias va a ser 4 ohmios y aquí 2 ohmios. Lógicamente, I' va a seguir pasando por aquí, I2'. I2' pasa por 4 ohmios, ¿verdad? Ahora necesitamos encontrar I2'. Si ustedes se fijan, de la fuente de corriente por convención activa, va a salir una corriente I para acá. Si yo tengo esta corriente I que sale de la fuente, yo ya puedo hacer un divisor de corriente y encontrar I2'. ¿Cómo encuentro I? Bueno, reduzcamos esto que está acá para que encontremos I y luego regresamos de nuevo a este circuito y hacemos el divisor de corriente. Ok, yo me voy acá, vamos a reducir y entonces aquí reducimos este 4 está en paralelo con 2, por lo tanto 4 en paralelo con 2, 4 por 2 entre 4 más 2, voy a tener 4 tercios de ohm. 4 tercios de ohm va a ser prácticamente mi paralelo entre este y este. Por lo tanto, voy a tener acá una resistencia de 4 tercios en serie con 4 ohms. Hay una fuente acá. Quiere decir que aquí ya puedo encontrar I. ¿A quién va a ser igual I? I va a ser igual, perdón, I va a ser igual a 16 voltios entre 4 tercios más 4. ¿Okay? Resolviendo eso, prácticamente yo voy a tener acá 4 tercios más 4 va a ser, voy a tener 16
voltios acá y aquí va a ser 16 tercios abajo, ¿no? Quiere decir que va a tener 16 voltios sobre 16 tercios de ohm. Si resuelvo esto, significa que voy a tener acá 3 amperios. ¿Ya? Esto pasa a multiplicar, se van los 16 y me quedan 3 amperios. Quiere decir que mi corriente I, que es la corriente que viene por aquí, es de 3 amperios. Por lo tanto, esa corriente va a entrar a este paralelo. Pero si ustedes se fijan, todas las corrientes entran. Yo puedo asumir que esta corriente viene para acá, ¿verdad? Puedo asumir que esa corriente viene para acá y prácticamente decir que I', va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual a menos I multiplicado por ¿quién? Por el paralelo. ¿Quién es el que está en paralelo a I'? 2 ohmios. ¿Entre quién? La suma de eso. 6. 4 más 2 igual a 6. Quiere decir que esto va a ser esta 1 mitad 3. Quiere decir que va a ser menos 3 amperios, que vale I, sobre 3. Eso me va a dar menos 1. Quiere decir que I2' va a ser igual a menos 1 amperio. Ya tenemos I2'. ¿Okay? Quiere decir que aquí ya puedo decir que I va a ser igual a I', que vale 3 octavos de amperio, más ¿cuánto? 1 amperio, ¿no? Que nos dio. Oh, menos 1 amperio, perdón, más menos 1 amperio que nos dio I2'. Ahora encontremos I3' para saber cuánto vamos a sumar algebraicamente. Me voy acá ya sabemos que menos 1 amperio, por lo tanto voy a tener que I3' lo voy a encontrar ahora apagando la otra fuente. Aquí ya apagué la fuente de 20 y de 2, ¿verdad? Y se la hice, voy a apagar la de 16 y la de 2, y me va a quedar la de 20. Y prácticamente vamos a tener lo mismo que en el ejercicio pasado. Para encontrar I3', podemos encontrar prácticamente nuestra corriente I que viene para acá, ¿verdad? Esa corriente I que viene para acá la podemos encontrar, aquí hay una corriente I, ¿verdad? Si encuentro esta corriente I, entra este paralelo de 4 ohmios, con 4 ohmios, si encuentro I, quiere decir que la mitad y mitad va a estar dividido porque va a ser igual intensidad de resistencia, ¿verdad? Capacidad de resistencia. Y entonces, ¿cuánto sería? Vamos a redibujar esto que está acá. Vamos a redibujar y tendríamos que estos 4 ohmios estarían en paralelo con estos 4 ohmios. Quiere decir que 4 ohmios en paralelo con 4 ohmios, recuerden que va a ser la mitad, o sea, 2 ohmios. Por lo tanto, voy a tener ya redibujado esto que está aquí 2 ohmios y 2 ohmios. Y encuentro I. ¿A quién va a ser igual I? I va a ser igual a 20 voltios entre ¿quién? Entre 4 ohmios. Y va a ser igual entonces a 5 amperios. Por lo tanto, quiere decir que esta I que viene aquí es de 5 amperios. 5 amperios entra a este paralelo por un divisor de corriente, puedo encontrar I3'. Ya sabemos que I3' va a ser prácticamente la mitad, 2.5, pero demostrándolo sería 5 amperios multiplicado por 4 ohmios, que es el paralelo, entre 8 ohmios. Ya sabemos que esto va a ser 1,
esto va a ser 2. Por lo tanto, 5 entre 2 a 2.5 amperios o 5 medios de amperios. Ya tenemos I3'. Me regreso acá y voy a sumar I3'. I3' aquí me va a dar prácticamente 2.5 amperios. Por lo tanto, I va a ser igual a ¿quién? 3 octavos amperios menos 1 amperio más 2.5 amperios. Voy a tener prácticamente un total de 1.875 amperios. Y esta es mi corriente I real que tengo dado a la superposición. Asumí que cada una de las fuentes aportó una corriente y la suma de esas corrientes es la corriente real que pasa por aquí. ¿Okay? Voy a mostrarles un multisim, por ejemplo, cuando apagamos las dos fuentes de voltaje y nos quedó 2 amperios, nos dio prácticamente 3 octavos de amperio, o sea, 375.000. Cuando dejamos la de 16 voltios y eliminamos la otros dos, nos dio menos 1. Cuando eliminamos la 16 y la corriente, nos dio 2.5. La suma de todo eso nos da 1.875 amperios. Y aquí ya tenemos resuelto prácticamente por superposición este ejercicio. Y vamos a prácticamente ahora hacer un ejercicio. Ustedes me van a hacer un ejercicio por superposición y me lo van a subir a la plataforma. Recuerden, hay que ir redibujando y viendo cómo nos va quedando el circuito. Serie, paralelo, ir haciendo reducciones y con eso vamos a ir encontrando cada uno de las incógnitas. Perfecto, vamos a seguir haciendo más videos para que sigan practicando. Cualquier duda, tienen mi WhatsApp, tienen mi correo y estaremos en contacto en todo este tiempo que dure el curso. Saludes y seguimos viendo.